Seguro has escuchado su nombre. Ragnar Lodbrok, el vikingo más temido. Pero, ¿sabías que su historia es más confusa de lo que crees? Entre el estruendo de los cuernos de guerra y el crujido de las olas golpeando los drakkars, emerge una figura que desafía el tiempo y la frontera entre historia y leyenda, Ragnar Lodbrok. Su nombre resuena como sinónimo de conquista, furia vikinga y destino trágico, pero ¿quién fue realmente este guerrero? ¿Un personaje histórico real o una construcción mítica tejida por generaciones de narradores escandinavos? Los registros más antiguos sobre Ragnar aparecen en las sagas islandesas, particularmente en la saga de Ragnar Lodbrok y la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, escritos siglos después de los eventos que describen. En estos textos, Ragnar es retratado como un rey danés y sueco, un guerrero invencible que combatió dragones, tomó París, y fue padre de una prole de héroes igual de legendarios, como Ivar el Desuesado, Bjorn Costado de Hierro y Sigurd Serpiente en el Ojo. Pero la historia, con su mirada más fría y metodológica, pone en duda esa imagen épica. Los estudios académicos más recientes plantean que Ragnar Lodbrok no fue una sola persona, sino una amalgama de varios jefes vikingos históricos cuyas hazañas se entrelazaron en el imaginario colectivo. Figuras como el caudillo que lideró el asalto a París en 845, posiblemente un jefe llamado Reginerus, y el padre de Ivar el Desuesado, comandante de la temida gran armada pagana que invadió Inglaterra en el siglo IX, podrían haber contribuido a la creación del personaje mítico que conocemos como Ragnar. La narrativa más extendida sobre su muerte, devorado por serpientes en un foso, tras ser capturado por el rey Aella de Northumbria, es más simbólica que factual. Es probable que esta historia haya sido moldeada para justificar la brutal venganza de sus hijos, quienes efectivamente lideraron incursiones devastadoras contra los reinos anglosajones poco tiempo después. La historia sirve como nexo mítico para dotar de sentido épico a una campaña militar muy real. Desde un punto de vista arqueológico, no existe una tumba confirmada ni restos que puedan atribuirse a Ragnar Lodbrok. Tampoco hay registros contemporáneos que mencionen su nombre de forma inequívoca. Sin embargo, la persistencia de su figura en el folclore, la literatura y hoy en la cultura popular, gracias a series, novelas y videojuegos, demuestra que su legado, real o no, ha superado el juicio del tiempo. Ragnar Lodbrok representa, más que un hombre, un símbolo del ideal vikingo, el guerrero libre, valiente, condenado a morir de forma gloriosa para entrar en el Valhalla. Su historia, tejida entre lo posible y lo imposible, sigue viva no por la certeza de los hechos, sino por la fuerza del mito. Y en muchas culturas, eso es tan poderoso, o más, que la historia documentada. A medida que exploramos los fragmentos históricos que podrían haber dado origen al mito de Ragnar Lodbrok, es inevitable hablar del contexto en el que supuestamente vivió, la era vikinga temprana, entre finales del siglo VIII y el siglo IX. Fue un periodo marcado por la expansión escandinava, impulsada por una combinación de presiones internas, como la falta de tierras cultivables, y el atractivo de riquezas en los monasterios y ciudades cristianas del oeste de Europa. En este escenario turbulento aparecen registros históricos dispersos de líderes vikingos que, según varios estudiosos, pudieron ser los verdaderos cimientos sobre los que se construyó el personaje de Ragnar. Uno de los más mencionados es Reginerus, el caudillo que lideró una flota vikinga en 845 para saquear París. Los anales francos lo describen como un comandante formidable que exigió tributo al rey Carlos el Calvo, quien finalmente pagó una gran suma de plata para detener la destrucción. Reginerus, o Ragnar, según la interpretación de algunos filólogos, podría haber sido el modelo inicial del mito. Su incursión en París, su habilidad para negociar poder con violencia calculada y su desaparición posterior de los registros históricos alimentaron la leyenda. No murió en batalla ni fue capturado en ningún relato conocido, simplemente dejó de ser mencionado, lo cual es fértil terreno para que la leyenda lo complete. Por otro lado, el linaje legendario de Ragnar también parece estar inspirado en personajes reales. Ivar el Desuesado, Bjorn Costado de Hierro, Sigurd Serpiente en el Ojo y Berserk son mencionados en varias crónicas medievales. En particular, Ivar, un líder real de la gran armada pagana que invadió Inglaterra en 865, es considerado una figura histórica auténtica. Las fuentes anglosajonas, como la Crónica anglosajona, lo presentan como un líder brutal y estratégico, involucrado en la venganza contra el rey Aella de Northumbria. Esta campaña, según la tradición, fue motivada por la muerte de su padre, Ragnar. Aquí es donde la historia y el mito se entrelazan con fuerza.
El relato de la venganza, tan central en la ética vikinga, no solo eleva a Ragnar al estatus de mártir, sino que da a sus hijos una justificación mitológica para una invasión real, violenta y política. Era más que narrativa, era propaganda, posiblemente transmitida oralmente y después escrita en las sagas con adornos y simbolismos. El mito de Ragnar, por tanto, no surgió de la nada. Fue una síntesis de hechos históricos, héroes reales, valores culturales y necesidades narrativas. Un personaje construido para dar coherencia a la historia dispersa de un pueblo sin escritura propia durante gran parte de su apogeo. En este cruce entre documento y leyenda, Ragnar Lodbrok se convierte en el rostro idealizado de toda una era. Con el paso del tiempo, la figura de Ragnar Lodbrok dejó de ser solo un personaje mencionado en crónicas aisladas para convertirse en el núcleo de un verdadero ciclo legendario. Las sagas islandesas, escritas entre los siglos XII y XIV, fueron las encargadas de consolidar su historia como un relato épico completo, lleno de hazañas imposibles, enemigos sobrenaturales y tragedias heroicas. Estas sagas no buscaban ser exactas históricamente, sino preservar la memoria colectiva, transmitir valores culturales y exaltar ideales guerreros. En la saga de Ragnar Lodbrok, el héroe aparece como el prototipo del vikingo ideal, valiente, insaciable en su sed de gloria y dotado de una voluntad férrea frente al destino. Se cuenta que su apodo, Lodbrok, que puede traducirse como pantalones peludos o calzas peludas, proviene de una armadura especial hecha de piel de animal hervida, con la que derrotó a un monstruo similar a un dragón para conquistar a su primera esposa, Tora. Esta historia, con tintes claramente mitológicos, le otorga desde el principio un aura heroica y casi sobrehumana. Tras la muerte de Tora, Ragnar se casa con Aslaug, hija de Sigurd el Matadragones y de la valquiria Brynhilde, lo que une su linaje al del legendario ciclo de los Volsungos, una genealogía cargada de simbolismo mágico y épico. De esta unión nacen sus famosos hijos, quienes ocuparán un lugar central tanto en las sagas como en los eventos históricos del siglo IX. En los relatos, Ragnar lidera campañas en Francia, Irlanda y las Islas Británicas, enfrentándose a reyes cristianos y sembrando el terror con su astucia militar. Uno de los episodios más potentes es su muerte, desafiando a sus propios hijos, parte solo con una pequeña flota para demostrar su valía y es capturado por el rey Aella de Northumbria. Aella lo arroja a un pozo lleno de serpientes venenosas. Mientras agoniza, Ragnar canta un cracumal, un poema heroico, en el que repasa sus conquistas y se despide con dignidad guerrera. Los cerdos gruñirán cuando sepan cómo murió el viejo jabalí. Este acto de resistencia final no solo enaltece su figura, sino que establece el motivo narrativo de la venganza, la legendaria invasión de Inglaterra por parte de sus hijos. A nivel literario, el ciclo de Ragnar funciona como un relato cerrado y coherente que articula los valores vikingos, la gloria en combate, el destino inevitable, la lealtad familiar y la muerte como transición hacia el honor eterno. Aunque gran parte de estos relatos son mitificación pura, los estudios filológicos y antropológicos coinciden en que las sagas preservan, de forma deformada, ecos de sucesos reales. Son reflejo de una tradición oral rica, que mezclaba hechos históricos con creencias populares, creaciones poéticas y reivindicaciones políticas. Así, Ragnar Lodbrok ya no es solo un posible guerrero del pasado, es un arquetipo forjado en fuego narrativo. Un puente entre la historia y la mitología. Un símbolo que encarna el alma de una cultura navegante, guerrera y ferozmente poética. La expansión de la figura de Ragnar Lodbrok más allá de los textos medievales ha sido uno de los fenómenos más notables de la cultura popular moderna. Durante siglos, su leyenda quedó confinada a manuscritos nórdicos, círculos académicos y literatura escandinava. Sin embargo, en el siglo XXI, su historia fue redescubierta, reinventada y catapultada al escenario global, especialmente a través de la televisión, el cine y los videojuegos. Uno de los momentos más decisivos para esta revalorización fue el estreno de la serie Vikings, 2013, producida por History Channel. En ella, Ragnar Lodbrok es interpretado por el actor Travis Fimmel y presentado como un campesino visionario que se convierte en rey, explorador y leyenda. Aunque la serie mezcla elementos históricos con licencias dramáticas evidentes, logró acercar al público masivo a los grandes nombres, eventos y valores del mundo vikingo. Lo interesante es cómo esta representación moderna, aunque ficcionalizada, toma elementos auténticos de las sagas y los estudios históricos, como la estructura familiar de Ragnar, su obsesión con el destino, sus viajes hacia el oeste y su enfrentamiento con el rey Aella.
Pero también introduce nuevas dinámicas, como su relación conflictiva con la religión, su ambivalencia moral y una mirada introspectiva muy diferente al retrato heroico original. Este renacimiento mediático tuvo un fuerte impacto en la percepción pública del mundo vikingo, pero también impulsó un nuevo interés académico y turístico. Las visitas a sitios arqueológicos escandinavos crecieron, se publicaron nuevos estudios sobre la historicidad de Ragnar y su linaje, y las editoriales reeditaron las sagas en múltiples idiomas. Incluso universidades comenzaron a incluir cursos sobre mitología nórdica y cultura vikinga en sus programas de historia y literatura. Paralelamente, el mito de Ragnar también fue apropiado por movimientos modernos con agendas muy distintas, desde nacionalistas identitarios que buscan en la figura del vikingo un modelo de pureza cultural, hasta comunidades neopaganas que lo ven como símbolo espiritual. Este fenómeno, si bien demuestra la fuerza simbólica del personaje, también ha generado debates sobre el uso y abuso de la historia como herramienta ideológica. Pero más allá de sus reinterpretaciones, lo que demuestra esta nueva vida de Ragnar Lodbrok es su potencia narrativa. Como figura fronteriza, entre realidad y leyenda, entre barbarie y estrategia, entre mito heroico y tragedia humana, Ragnar encarna una dualidad que sigue fascinando al mundo moderno. Es el héroe que no necesita ser completamente real para seguir siendo relevante. Y tal vez, en eso, los antiguos escaldos tenían razón, no importa si Ragnar existió como hombre. Importa que sigue existiendo como historia. La figura de Ragnar Lodbrok, aunque imposible de verificar con exactitud histórica, cumple una función clave dentro de la mitología política y cultural de la Escandinavia medieval. En un mundo sin estados-nación, donde el poder se transmitía por linajes y se legitimaba con hazañas y cantos, personajes como Ragnar operaban como símbolos fundacionales. Su historia ayudaba a trazar un relato común de grandeza, honor y herencia para pueblos dispersos y constantemente enfrentados entre sí. Uno de los elementos más relevantes es cómo Ragnar sirve de puente mitológico entre los héroes del pasado mítico, como los volsungos o los personajes del ciclo de Sigurd, y los líderes vikingos semi-históricos que aparecen en las crónicas medievales. A través de su matrimonio con Aslaug, descendiente directa de Sigurd el Matadragones, las sagas insertan a Ragnar y su descendencia en una línea casi divina. Esto no solo otorga prestigio simbólico a sus hijos, sino que proyecta sobre ellos la carga del destino y la misión de conquista. De hecho, muchos investigadores coinciden en que la genealogía de Ragnar, como la de otros reyes míticos, fue utilizada para legitimar el poder de dinastías posteriores. Reinos como Dinamarca, Suecia o Noruega reivindicaron vínculos simbólicos con él, no porque pudieran comprobarlo con pruebas documentales, sino porque servía para construir una narrativa de identidad nacional y continuidad histórica. La Gesta Danorum, escrita por Saxo Grammaticus a fines del siglo XII, es un claro ejemplo de esto, una crónica que pretende escribir la historia de Dinamarca desde los tiempos míticos hasta la era cristiana, usando a figuras como Ragnar como pilares narrativos. Saxo lo retrata como un héroe civilizador, inteligente y brutal, que pone orden en un mundo aún dominado por lo salvaje. No es un simple guerrero. Es una herramienta ideológica. Esto se repite en otros contextos medievales, mientras los reinos cristianos de Europa consolidaban su poder con genealogías bíblicas o romanas, los reinos nórdicos acudían a héroes como Ragnar para trazar su propio pasado glorioso. En ese sentido, la figura de Lodbrok es más que un guerrero o un mito, es una pieza clave en la construcción de una memoria cultural compartida. Incluso hoy, en el siglo XXI, su leyenda sigue cumpliendo una función similar. No en la política medieval, sino en la narrativa identitaria global. Ragnar representa la rebeldía frente al orden impuesto, la búsqueda de gloria personal por encima de leyes ajenas, y el orgullo de un origen rudo pero autónomo. No es casual que haya sido reactivado en un tiempo de incertidumbres modernas, es el héroe perfecto para tiempos caóticos. Porque más allá de si fue uno, muchos, o ninguno, Ragnar Lodbrok sigue siendo útil. No como verdad, sino como símbolo. Y los símbolos, cuando son potentes, resisten el paso del tiempo mejor que cualquier documento. La búsqueda de pruebas arqueológicas que confirmen la existencia de Ragnar Lodbrok ha sido constante, pero infructuosa. A diferencia de otros personajes históricos bien documentados de la era vikinga, no existe una tumba identificada, ni inscripciones rúnicas, ni objetos personales atribuidos con certeza a su figura. La arqueología, por ahora, no ha podido confirmar que Ragnar fuera un personaje real. Pero eso no significa que no existan pistas indirectas.
Varios sitios vinculados a las hazañas de sus hijos, como el gran campamento vikingo en Repton, Inglaterra, donde fue enterrado un caudillo importante en el siglo IX, podrían estar relacionados con su legado. En Repton se descubrió una tumba que contenía el esqueleto de un guerrero vikingo de gran estatura, rodeado de víctimas sacrificadas, enterrado con honor. Algunos sugirieron que podría ser Ivar el desuesado. Si es así, eso reforzaría la existencia de una figura paterna legendaria que inspiró su invasión, el Padre Vengado. Además, los registros anglosajones, como la Crónica anglosajona y las Crónicas de San Beda, aunque no mencionan directamente a Ragnar, sí documentan incursiones devastadoras que coinciden con los relatos sagas, ataques a Northumbria, al reino de Mercia, y la muerte del rey a ella a manos de una coalición de caudillos vikingos. Esto sugiere que, aunque no tengamos pruebas materiales de Ragnar como individuo, el contexto general de su historia encaja con eventos reales. La historia oral, por su parte, ha sido un canal fundamental en la cultura nórdica para conservar la memoria. En ausencia de escritura durante gran parte de la era vikinga, las hazañas de guerreros se transmitían en versos, poemas y sagas recitados por escaldos. Estos relatos mezclaban hechos reales con hipérboles poéticas, lo que complica la tarea del historiador moderno, pero también revela cómo se construye el mito a partir de una base verosímil. También está el análisis filológico. El nombre Lodbrok aparece en varias formas: Lodbrok, Lobrok, Lobrok, lo que indica que fue reutilizado, adaptado y reelaborado a lo largo de los siglos. Algunos estudios lo consideran un apodo genérico para héroes arquetípicos, como si Ragnar Lodbrok fuera una figura literaria colectiva más que un hombre individual. Así, en lugar de buscar a Ragnar en los huesos o los pergaminos, los estudiosos han empezado a entenderlo como un símbolo narrativo construido por una cultura que valoraba el honor, la sangre, el linaje y el destino. La arqueología puede darnos escenarios, tumbas, armas, barcos quemados. La historia puede mostrarnos alianzas, campañas, victorias. Pero el personaje de Ragnar vive entre esos huecos, como una sombra que da forma a lo que la evidencia no alcanza a tocar. Porque la figura de Ragnar Lodbrok, como tantas otras del mundo antiguo, no está hecha de certezas, sino de resonancias. Y en eso, su poder sigue intacto. Hoy, Ragnar Lodbrok continúa navegando no solo en los textos antiguos, sino en la imaginación colectiva global. Ha trascendido su época, su cultura y sus orígenes ambiguos para convertirse en un ícono universal. Aparece en libros, series, videojuegos, tatuajes, discursos políticos y en los nombres de niños nacidos en rincones del mundo muy alejados de Escandinavia. Pero, ¿por qué? La respuesta está en su estructura narrativa. Ragnar es más que un vikingo. Es el arquetipo del hombre que desafía a los dioses y a los reyes por igual. Es el campesino que se convierte en rey, el padre que desafía el destino, el guerrero que muere pero no es olvidado. En cada época, su historia se reinterpreta de acuerdo con las necesidades simbólicas del presente. En una era moderna que valora la individualidad, la rebelión contra la autoridad y la búsqueda de identidad, Ragnar se vuelve relevante de nuevo. No como figura histórica, sino como modelo mitológico. Al igual que Hércules, Arturo o Gilgamesh, no necesita pruebas arqueológicas para seguir vivo, su poder está en lo que representa. Pero también nos deja una advertencia. La facilidad con la que un mito puede sustituir a la historia, la forma en que la narrativa eclipsa los hechos, nos recuerda que la memoria colectiva no siempre distingue verdad de ficción. Y en ese terreno resbaladizo, es fácil convertir a héroes en herramientas, a símbolos en estandartes vacíos. Ragnar Lodbrok es, en última instancia, una construcción humana. Nacido entre la niebla de los fiordos, cincelado por la palabra oral, reforjado por la pluma medieval y ahora alimentado por el algoritmo digital. Ha pasado de ser posiblemente un hombre real, a convertirse en una figura inmortal. Y mientras haya quienes canten su nombre, lo escriban, lo encarnen o lo sigan, Ragnar vivirá. No en tumbas, ni en crónicas, sino en el espacio que habita todo mito poderoso, la frontera entre lo que fue y lo que aún queremos creer. ¿Prefieres este tipo de contenido o algo más largo y detallado? Te leo en los comentarios.